Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar justamente el día de hoy para conversar sobre las definiciones generales de la gestión de riesgo de desastres. Bueno, como ustedes saben, estamos en estas semanas en poder conformar las comisiones de trabajo y para ello justamente se ha, digamos, planificado una serie de eventos que mejoren justamente nuestras capacidades tanto de gestión, de comunicaciones, de brigada, entre otras, ¿no? Y justamente en la parte académica estamos conversando sobre una introducción a la gestión de riesgo de desastres. El día de hoy vamos a ver un poco más de lo que, digamos, con mayor detalle lo que hemos conversado en la reunión pasada. En poder, digamos, digamos, ¿por qué o cómo definimos la gestión del riesgo de desastres? Una consulta, ¿se puede visualizar, digamos, o se ha congelado las láminas? ¿Se muestra que estoy cambiando de lámina? Ya, genial. Sí, miren, para poder conversar de la gestión de riesgo de desastres hay definiciones muy importantes. Entre ellos, la primero, digamos, el primero que siempre es necesario es el peligro, ¿no? Luego la vulnerabilidad y luego el riesgo, ¿no? Como habíamos conversado en la sesión anterior, el riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad. Y una vez que uno tiene el diagnóstico o tiene un mapita, digamos, lleno de colores, y conoce la problemática del riesgo, es que uno plantea ciertas medidas, planteamientos, políticas, ¿no? Y que ello le llamamos gestión del riesgo de desastres. Entonces, como una parte introductoria, vamos a conversar, que es un tema histórico. A lo largo de la historia de las sociedades han ocurrido eventos catastróficos. eh, y bueno, digamos, a través de las pinturas, por ejemplo, es que también se puede conocer algunos eventos como fueron terremotos, grandes incendios, tsunami, entre otros, ¿no? Y como podrán ver, este es de una publicación muy interesante que hace un estudio del desastre a través digamos, pinturas, donde se revisa todo un historial de cuadros, principalmente en Europa y que también, digamos, cada época histórica ha tenido asociado también un evento, ¿no? Ahora, claro, en esas épocas no existía, digamos, el desarrollo tanto de la tecnología, de la ciencia, ¿no? Como estamos en este momento, y también, digamos, las políticas, el propio desarrollo de Estado, por ejemplo, ¿no? Tampoco era una definición todavía en construcción. Entonces, como podrán ver en estas imágenes, son, digamos, pinturas eh, importantes, ¿no? Que dibuja ello, ¿no? Ahora, en el caso latinoamericano también hay cierta, digamos, presencia de algunas pinturas que reflejan ello. Y también, digamos, la cultura, hay culturas también preincas, ¿no? Que también han hecho muestra de ello, ¿no? Por ejemplo, aquí se muestra el terremoto de 1868 en una pintura, digamos, la que estoy marcando con el mouse, en la ciudad de Arequipa. Y como podrán ver, la plaza de armas está, digamos, una de las torres colapsadas, ¿no? Y vemos un campamento en el centro de la plaza, ¿no? Que es, digamos, un campamento de emergencias, ¿no? Tener en cuenta que aquí no se hablaba de defensa civil, no había una teorización, digamos, del peligro, ¿no? Y menos del riesgo, ¿no? Inclusive, digamos, estos eventos estaban asociados a justamente un castigo divino, inclusive, ¿no? De igual forma, estos otros tipos de pinturas, donde se muestra, digamos, en el mismo terremoto de 1868, cómo se generaron los tsunamis, cómo quedó, digamos, la zona de Arica, ¿no? Que correspondía al Perú. Eh, y acá, por ejemplo, este es de la cultura caral. Bueno, acá puse la descripción, seguro por ahí alguien ya lo ha leído, pero acá se ve, por ejemplo, una persona que prácticamente se retuerce, ¿no? Algunos están parados, otros están de cabeza, otros se rascan, digamos, el estómago. Esta persona, por ejemplo, en el estómago tiene un vacío, ¿no? Y lo que implica esto es que en esa época hubo una gran hambruna, producto de fenómenos del Niño, y que prácticamente el hecho de que ya no había comida genera todo un caos, digamos, y claro, la cultura caral lo registró en una de sus esculturas, ¿no? Entonces, cuando revisamos, digamos, esta es una publicación del IFEA, donde muestra, digamos, de acuerdo a épocas históricas, asociado siempre a un mega evento, ¿no?
Por ejemplo, estamos hablando de hielo, el fenómeno del Niño, sequías severas. Claro, estas sequías, digamos que son prolongadas durante varios años. No, imagínense, por ejemplo, acá esta sequía registrada de 6 años, terrible, ¿no? O sea, implica ya la desaparición inclusive de algunos asentamientos, pueblos, ¿no? Culturas. Y bueno, esto también hay un desarrollo tanto en la humedad, la temperatura, el impacto socioambiental, el impacto social y el periodo, o bueno, la cultura asociada al evento, ¿no? Y claro, dentro de ello ha habido todo un desarrollo, digamos, histórico de las sociedades, ¿no? Desde el manejo, digamos, de los cultivos, las armas, la andenería, entre otras, y también, digamos, ciertas expresiones culturales para poder comprender el territorio, ¿no? Es decir, cómo podemos, a través del desarrollo cultural, hablarnos sobre los dioses, sobre el desarrollo técnico, sobre la cosmovisión, digamos, con la naturaleza, entre otros, ¿no? Entonces, en este libro es muy interesante porque acá digamos que muestra un desarrollo de la ciencia asociada al riesgo, porque ha habido, digamos, hechos históricos que han permitido que la sociedad entienda una comprensión del riesgo, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando ocurrían las grandes epidemias, ¿no? El hecho, digamos, también que los científicos en esa época eran prácticamente aislados, tenían más tiempo de reflexión. O, bueno, eso se asocia, por ejemplo, a los filósofos griegos, ¿no? Que el hecho de tener un tiempo para pensar, ¿no? Entonces, conocer la estadística, el desarrollo, digamos, bueno, inclusive el proceso evolutivo de la sangre, entre otros hechos históricos, siempre han contribuido a poder, digamos, avanzar en el tema del riesgo, ¿no? Entonces, este libro explica, digamos, cuál es o cómo la sociedad puede, digamos, conocer un antes y un después, ¿no? A través del riesgo, ¿no? Porque antes se decía que una catástrofe, un terremoto, una epidemia, ¿no? Siempre había una asociación a un castigo divino. Es decir, bueno, la sociedad ha cometido errores, ¿no? Entre otras cosas, y que, digamos, hay un Dios que lo castiga, ¿no? Y que todos somos o merecemos ser castigados, ¿no? Pero ya cuando uno conoce, digamos, la planificación territorial, sabe que ubicar tus viviendas fuera, digamos, o lejanos a un río, o ubicar, digamos, o hacer grandes diques, entre otras, ya hay una comprensión del territorio, de la sociedad, de la organización, de la solidaridad, es que uno puede mitigar el riesgo. Y ese hecho histórico, digamos, define una sociedad antes y una sociedad después, en base justamente a la gestión del riesgo de desastres. Entonces yo lo voy a compartir al final los libros que les comento para que lo tengan como bibliografía. Son libros muy interesantes. Les comento esta cita que encontré en el libro de Historia de la Educación Peruana, justamente en su segundo tomo. Hablan, por ejemplo, esta parte que describe, es una carta que envía un español para, digamos, caracterizar a cada inca, ¿no? Y justamente Pachacútec dice, corónase como la borda rosada, pluma de oro, manta verde y camiseta anaranjada tirando con una onda pedazos de oros macizos al sol cuanto salía por el oriente. Bueno, acá hay como una adoración en cierta medida o respeto, ¿no? Fue un príncipe de aviesas y depravadas costumbres, muy dado a la glotonería y veredad. Y en el tiempo de su reinado cometieron nuestros ascendientes idólatras abominables delitos de torpeza y pena de tan exasperable culpa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Pachacútec, como ustedes saben, ha sido una de las figuras que permitió, digamos, el ascenso del Tahuantinsuyo, que permitió unificar, digamos, una gran cantidad de pueblos, culturas, y además que hubo un desarrollo tanto técnico como Machu Picchu, las obras de drenaje de Cusco, Sacsayhuamán, o sea, hay siempre, digamos, los caminos del Inca, siempre estas grandes obras han estado asociadas justamente a una época, digamos, dorada, una época importante, ¿no? Que Pachacute pudo, digamos, desarrollar. Y claro, dentro de la visión española en ese entonces, se le asocia como un ser, el hecho de no, de adorar al dios Sol, como alguien, digamos, terrible, ¿no? Y justamente acá habla, dice, que por la culpa de él permitió Dios que en 7 años no lloviese, es decir, hubo una sequía terrible, hubo hambres extraordinarias,
pestilentes corrupciones. Pestilentes corrupciones en la historia se refleja en tema de epidemias, porque a medida que los incas avanzaban encontraban, digamos, epidemias tanto en la selva, por ejemplo, los mosquitos, entre otros, hallándose el reino muy afligido con repetidos terremotos, por ejemplo, los terremotos, ¿no? Y formidables resacas del mar. Resacas del mar se refiere a tsunami, ¿no? Por ejemplo, en esta cita lo que habla es que la grandeza que tuvo, digamos, Pachacute fue también, digamos, o se entiende como un castigo contra él, ¿no? Y ocurrieron, digamos, catástrofes terribles. Y aquí lo importante es que lo más probable, o bueno, yo tal vez como una hipótesis o para poder seguir investigando, ¿por qué no pensar que el hecho que ocurran grandes catástrofes en esa época permitiese también, digamos, la solidaridad, la unión entre varios pueblos? Y finalmente, porque imagínense una localidad con una pequeña cultura que prácticamente está destrozado después de un terremoto, ¿no? Y que el hecho de que exista una cultura en el centro, digamos, del país, claro, el terremoto impacta más, digamos, en la costa, y que finalmente pudo establecer cierto grado de relación, de trabajo, ¿no? Entonces, esta cita me parece muy interesante. Entonces, y bueno, también si hablamos de la época virreinal, también hay unas pinturas que reflejan ello, ¿no? ¿Cuál es una pintura de 1680 de la Catedral de Lima? Y como podrán ver aquí, existen dos torres, ¿no? Y acá está la catedral, acá está la plaza. Y luego en otra pintura de 1687, esta es la del 1680. Por ejemplo, aquí en esta pintura solamente hay una torre. Entonces, ¿por qué? Porque la otra, digamos, ha prácticamente colapsado, ¿no? Y esta dice pintura anónima de la época mostrar los daños de los terremotos de 1687. Y luego esta otra pintura, que es de 1700, ¿dónde está? Bueno, no figura en la fecha, pero en esta pintura, por ejemplo, la otra torre ya también colapsó. Y claro, este fue el terremoto de 1746, que es el terremoto que prácticamente hizo que Lima prácticamente desaparezca, ¿no? Que fue el evento, bueno, bastante recordado, bastante, digamos, en memoria también, porque muchos de los escenarios sísmicos reflejan la ocurrencia de un posible terremoto similar a esa época, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia uno puede encontrar, digamos, bastante análisis histórico, fotografías, imágenes, fuentes, ¿no? Que reflejan que ha habido, digamos, en distintas épocas grandes eventos, ¿no? Y claro, si vemos en el mundo también hay un registro terrible, digamos, de eventos, por ejemplo, en China, ¿no? Más de entre 1 a 4 millones, ¿no? De a través de inundaciones, terremotos, por ejemplo, bueno, más de medio millón de personas. Entonces, esto también es importante tenerlo presentes porque muchos de estos grandes eventos han reflejado y digamos la construcción tanto de nuevas infraestructuras, de nuevas normativas, de nuevas instituciones, y lamentablemente la sociedad, digamos, tanto peruana como mundial, hemos aprendido a través de grandes eventos, ¿no? Claro, lo mejor sería para este avance donde uno conoce tanto los mapas de riesgo sísmico, ya que prácticamente se tiene identificado en qué zona va a ocurrir el terremoto, o inclusive hay estimaciones de la cantidad de fallecidos por localidad, sería mejor tomar acciones que después, ¿no? Entonces, eso también es parte de la reflexión del riesgo de desastres. En este mapita, por ejemplo, es como ha ido evolucionando ya en los últimos años, digamos del 1961. Un gran evento, como ustedes saben, fue el terremoto de Yungay, donde, claro, en esa época inclusive no existía un catastro exacto, ¿no? Y claro, hay estimaciones muy interesantes. El SISMIC, por ejemplo, estima 70.000 personas fallecidas en el terremoto que ocurrió en Ancash y luego un aluvión en Yungay. Antes de ello no existía, digamos, una área de defensa civil, sino era más la atención, digamos, de emergencias, algo bastante pequeño, laboral principalmente, y que a partir de este gran evento, que no solamente cambia la visión de comprender el desastre en el Perú, sino también a nivel mundial, muchos investigadores vinieron a Yungay para poder investigar y poder redefinir el riesgo, ¿no? Porque en esa época el desastre era igual
digamos, R igual a peligro, ¿no? Comprender, digamos, el desastre o minimizarlo a decir, mira, fue el terremoto, fue el Huaico, fue el fenómeno del Niño, pero no estaba incluido la variable o el análisis, la variable de la vulnerabilidad. Y hemos, digamos, avanzado, teorizado, mejorado la comprensión del riesgo a través de lamentables y tristes eventos, ¿no? Entonces luego se forma el sistema, el SIDESI, que es el Sistema de Defensa Civil. Claro, esto se ha ido repotenciando, mejorando las capacidades, tienen tanto un marco, digamos, normativo, un marco técnico, digamos, mejorar a nivel presupuestario, y también ha ido alineado a nuevas tendencias mundiales, porque a lo largo del mundo también ha habido importantes acuerdos para poder, digamos, por ejemplo, de igual forma, el tema ambiental en los últimos años, ¿no? Y ha habido, digamos, mayores acuerdos mundiales. Y claro, desde la época, digamos, de los 90 ya se piensa, digamos, a través de la ONU, digamos, una serie de resoluciones con el fin de poder incluir una política mundial del riesgo de desastres, ¿no? Claro, todo eso, digamos, ha sido un proceso tanto de discusión, de desarrollo científico, ¿no? Eh, un hecho muy importante, digamos, y lamentable fue el terremoto del 2007. Como ustedes saben, un terremoto de 7.9 en la localidad de Pisco, en el distrito de Pisco, una localidad bastante cerca a Lima, pequeño a comparación de Lima, pero que prácticamente dejó una ciudad totalmente destruida, ¿no? Pisco se evidenció toda una serie de cuestiones, inclusive primero de información, porque se había dicho que eh, prácticamente se había minimizado como no hubiera ocurrido nada. Y claro, había el corte de comunicación o la falta, digamos, de energía eléctrica. Y ya al día siguiente del terremoto en Pisco se vio una ciudad totalmente destruida. Días después, la falta de coordinación, de planificación, inclusive llevar ayuda humanitaria era muy difícil porque prácticamente los camiones eran saqueados. Entonces, entre el caos, la falta, digamos, de un organismo que dirija el desastre, es que se repiensa el riesgo, ¿no? Y es por eso que a partir del terremoto en Pisco, porque lo que ocurrió en Pisco pudo haber ocurrido en Lima, ¿no? Es que se replantea el riesgo, ¿no? Mientras que antes había una comprensión bastante reactiva, es decir, ocurre el desastre y atendemos la emergencia, es decir, ocurre el terremoto, toditos nos movilizamos, sino en tener una visión prospectiva y correctiva, ¿no? La prospectiva es, digamos, identificar los futuros riesgos que pueden ocurrir y la correctiva son los riesgos, digamos, actuales que podemos, digamos, corregir y mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nació el SINAGER y luego el CENEPREC. Ya, digamos, se crea un marco normativo también, presupuestario, entre otros, técnico, eh, para poder, digamos, avanzar en una visión mucho más amplia previo al desastre, ¿no? Entonces, en esta teorización, digamos, es que debemos decir que el riesgo no es una teoría, digamos, fija o acabada, ¿no? Sino por el contrario, está en constante, digamos, desarrollo, debate, entre otros, ¿no? Como les comentaba, hace 60, 80 años el riesgo era igual al peligro. Luego ya con una comprensión de la vulnerabilidad, de la exposición, de la ubicación de las viviendas, entre otras, es que la vulnerabilidad se inserta en la fórmula, ¿no? Claro, luego ha habido, digamos, otras teorizaciones, por ejemplo, donde entra la capacidad, digamos, de la sociedad tanto en organización, instituciones, cultura, entre otras, en el tema económico también. Y claro, también han aparecido nuevas teorías muy interesantes, por ejemplo, el riesgo 360, había una que hablaba de ciencia y tecnología del riesgo, pero claro, las que han ido, digamos, quedando a nivel mundial o como consenso mundial, es que el riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad. Hay muchos debates muy interesantes, si es que, por ejemplo, la vulnerabilidad que tiene la exposición, la fragilidad y resiliencia, que, por ejemplo, la exposición salga de la fórmula, ¿no? Por un hecho que es una variable en las cuales, digamos, permite sí o no que esa vivienda esté en riesgo. Entonces, todo ese debate académico, técnico, de la inclusión de la variable política, por ejemplo, ¿no? O sea, son cuestiones muy interesantes en el debate. Entonces, igual, tenemos que seguir, digamos, fortaleciendo el aspecto del desarrollo teórico del riesgo, ¿no?
Y bueno, esto es lo que les comentaba de cómo ha sido esta evolución antes y después del terremoto en Pisco, mientras que antes era una cuestión, digamos, reactiva, ¿no? De actuar después, digamos, frente a la ocurrencia de un desastre. Con el SINAGER ya hay una visión más amplia, ¿no? Más, tanto no solamente atender la emergencia, sino analizar el riesgo antiguo, pasado, ¿no? Digamos, corregir, como el riesgo futuro, ¿no? De poder, digamos, evitar esos riesgos que se puedan generar. Entonces, y bueno, este es Alan Lavelle presenta algunas reflexiones también en torno al riesgo, que me parece bastante interesante. Esto lo vamos a conversar también en otra sesión, porque Alan Lavelle tiene ese libro de investigación forense del desastre, donde, digamos, se pregunta o cuestiona, pone en discusión cómo analizamos o cómo hacemos la construcción histórica del desastre, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la COVID, digamos, 2019, que fue un evento, digamos, contemporáneo, terrible, ¿no? No podríamos comprender la crisis del país si es que no revisamos años, inclusive décadas pasadas, ¿no? Mientras que en los últimos años se decía que el Perú era el ejemplo latinoamericano en crecimiento económico, eso no se reflejó en las condiciones de desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque teníamos muy, digamos, pocas camas UCI, el nivel educativo, digamos, eh, o el tema, por ejemplo, de la precariedad laboral, ¿no? La informalidad laboral, han sido, digamos, impulsores de que el riesgo crezca y con ello el desastre aumente, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene que hacer una reflexión crítica, estadística, poniendo, digamos, justamente el interés nacional, ¿no? De poder salvar muchas más vidas. Entonces, esto sigue para todo un debate bastante interesante, ¿no? Y esperamos que a lo largo del año también podamos hacer este análisis forense del desastre. Entonces, continuamos. Bueno, como les comentaba, hay una teorización muy actual, ¿no? En el debate. Este es del análisis del FORIN, Investigación Forense del Desastre de Alan Lavelle. Bueno, aquí es lo que plantea, ¿no? Que es que, digamos, tanto, o sea, para poder comprender la construcción o la producción social de desastre, es que hay condiciones tanto de exposición, eh, de la ubicación, digamos, sí o no de la vivienda, está la vulnerabilidad, que es la fragilidad resiliencia, está la amenaza, es decir, el peligro, ¿no? Y que hay, digamos, condiciones de riesgo, ¿no? Pero estas condiciones de riesgo son históricas porque se muestra, digamos, en condiciones inseguras que se refiere a las cómo son o cómo se expresan esas viviendas, tanto en las laderas, viviendas precarias, etcétera, ¿no? Pero también antes de que se generen estas condiciones inseguras, es que hay impulsores del riesgo, ¿no? Es decir, eh, motores o políticas que han incrementado o también, digamos, desacelerado el crecimiento del riesgo, ¿no? Y también están las causas de fondo, que ya son las cuestiones más estructurales del país, en las cuales determinan, digamos, que esto mantenga cierta dirección. Y claro, en un determinado momento uno hace el análisis de todo ello y genera unos mapas, estudios de riesgos, y que en un momento determinado, en un hecho histórico, digamos, la ocurrencia de un evento potencialmente dañino, es que genera el desastre, ¿no? Pero claro, esto está en un nivel temporal. Entonces, este es un esquema de, digamos, de que explica el desastre, digamos, de una visión relativamente nueva, ¿no? O sea, este libro, Forín, como les digo, está en discusión, inclusive salir el Forín número 2. El año pasado invitamos justamente a Alan Lavelle aquí en la Uni y justamente nos impartió esta conferencia. Está también en la página de Facebook, voy a buscarlo y también les comparto en el grupo, ¿está bien? Eh, Acá hay algo muy importante, justamente en el libro que vamos a estudiar de Van Westen, y es una forma también de comprensión del riesgo, y que el SISMIC, por ejemplo, también hace estudios muy interesantes, ¿no? Claro, mientras que la visión del CENEPREC hace un par de años era limitarse a hacer mapas de riesgo, es decir, mapas que tengan colores, ¿no? Vivienda de color verde asociado a riesgo bajo, hasta colores de, digamos, rojo, como puede ser riesgo muy alto, ¿no? Entonces, pero era una, digamos, una forma gráfica de mostrar el riesgo, ¿no? Pero en el debate mundial lo que más interesa es conocer cuántos
digamos, millones me cuesta el desastre, ¿no? Y cuántos millones me cuesta la solución. ¿Por qué? Porque al hablar, digamos, de cifras económicas, estamos hablando de la viabilidad de proyectos y de reducir. Miren, uno de los grandes errores que uno puede encontrar en los planes, digamos, de prevención y reducción de riesgo, es que se plantea una serie de medidas y estas medidas te dicen, por ejemplo, ¿no? Tienes que construir tantos kilómetros de muro de contención. Claro, es muy fácil poner una gran cantidad de medidas, metrar, decir cuánto es la cantidad, pero realmente es posible, o sea, el municipio, la localidad cuenta con los recursos económicos para hacerlo y uno se da cuenta que en realidad no ha habido un análisis profundo, el análisis costo-beneficio, ¿no? Es por eso que en esta comprensión actual del riesgo, lo que más interesa es poder saber si los proyectos que uno propone son económicamente viables, ¿no? Si son realmente posibles de hacerlo. Y es por eso que, digamos, la RCC, bueno, ahora se llama Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, que justamente plantea la metodología SCBA en las cuales se puede hacer ya un análisis económico. Claro, haces todo un análisis tanto de la caracterización físico-geográfica, un capítulo de peligros, un capítulo de vulnerabilidad, un capítulo de riesgo, y ya luego haces un análisis de la cuantificación del desastre. Y luego viene un análisis económico de la cuantificación económica de la alternativa, ¿no? Y claro, evalúan varias alternativas, se habla de alternativa ganadora, hay una optimización, digamos, de la alternativa y su análisis costo-beneficio, ¿no? Entonces, es por eso es muy importante poder llegar a ese nivel, digamos, de comprensión del riesgo, ¿no? Y aquí también esta lámina, aquí también este es un libro que también lo voy a compartir. Acá muestra, por ejemplo, ¿no? Tanto la exposición, la vulnerabilidad, el peligro asociado tanto a las condiciones al cambio climático, ¿no? Luego, al tener los dos, al multiplicarlo, tenemos el riesgo, ¿no? Y luego ya vendrían, digamos, el análisis de los factores económicos y poder, digamos, tener el costo-beneficio, ¿no? Y claro, también si uno puede llegar a análisis tanto de tiempo, tanto de variación de periodos de retorno, ¿no? Y con ello el análisis económico es mucho mayor. Entonces, ya un poquito más, regresando al asunto, es que vamos a estudiar como primera variable el peligro. ¿Está bien? Hasta acá no sé si alguien tenga algún comentario, consulta, duda. Sí, sí, me siguen. Vamos a ver. Muchas gracias por participar. Puede escribirlo también. La bibliografía lo voy a compartir al final. Al grupo lo voy a subir. Ya. Sigamos en todo caso. Miren, ahora vamos a conversar sobre el tema de los peligros. ¿Está bien? Esta figura que también les comentaba en la clase anterior se muestra los eventos o el registro que se ha dado a nivel mundial. El color verde está asociado a tormentas tropicales. Como podrán ver, tanto los países caribeños, México, Cuba, entre otros. Si hablamos, por ejemplo, estos puntos que están de color morado, están asociados a los terremotos, ¿no? Terremotos mayores a 6 y los que están en círculos han sido terremotos mayores a 8, ¿no? Claro, los ocurridos tanto en la costa peruana está asociado al cinturón del fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica, y esto de color, digamos, que está mostrado de color amarillo a rojo, son las sequías, ¿no? Y como podrán revisar, el África, digamos, hay una zona fuerte tanto de sequía, ¿no? Entonces, a nivel mundial se tienen estos mapitas donde se puede visualizar el tema de los peligros. Ahora, esta es la caracterización de Van Westen, que justamente también vamos a revisar en su libro. Esta es una caracterización de los peligros a nivel mundial, ¿no? Inclusive aquí también, digamos, la ocurrencia de un evento, digamos, planetario también está considerado como un peligro, ¿no? Este es un mapita, digamos, de ocurrencia, digamos, de los peligros a nivel nacional. Mapitas así vamos a encontrar en una serie de bibliografías muy interesantes. Y esto es algo muy importante, ¿no? Ya se conoce y se tiene, digamos, el registro de eventos pasados, de modelamiento, de estudios, ¿no?
El Cenami inclusive emite, digamos, cierto tipo de contenido, luego el Cenepreg hace el cálculo de peligro y con eso pueden tenerse mapitas, ¿no? En el caso del SIGRI que habíamos conversado también constantemente, tiene unas pestañas que hablan de escenario de peligros, ahí también se publican los últimos reportes técnicos y se hace todo un seguimiento tanto por distritos, tanto, digamos, como se muestra en esta imagen. Ahora, ¿qué es lo que plantea el CENEPREC? El CENEPREC plantea dos tipos de peligro, ¿no? Aquellos, los fenómenos de origen natural y aquellos que son generados por la acción humana, ¿no? Digamos, los de origen natural tenemos tanto la geodinámica interna, la geodinámica externa y los peligros hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿no? Y en la acción humana, peligros físicos, químicos y biológicos. Ahora, ¿qué es el peligro? De acuerdo al CENEPREC, bueno, con de fuentes Sinajer, es la probabilidad de un fenómeno físico potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presenta en un lugar específico con una cierta intensidad y un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Es decir, si uno tiene una casita por aquí y por aquí tiene un elemento, en este caso una caída de rocas, eh, digamos, el peligro es, primero es que en principio es una probabilidad. ¿No? Digamos, de ocurrencia de 0 a 1, ¿no? Que finalmente este elemento pueda golpear. O sea, hay una probabilidad que esta roca, por ejemplo, se quede aquí. Hay una probabilidad que la roca baje con cierta velocidad, ¿no? Y impacte, digamos, una parte Hay una probabilidad, no sé, que pueda llover fuertemente, que ocurra un terremoto y que baje tan brusco y que prácticamente la casa sea totalmente dañada. Entonces, a esa posibilidad, ¿no? Esa probabilidad y digamos, la potencialidad es que está referida al peligro, ¿no? Que finalmente pueda ocurrir este tipo, digamos, de evento, ¿no? Y claro, está asociada a ciertos parámetros, tanto intensidad, por ejemplo, si hablamos del sismo, ¿no? Tiene cierta intensidad. Si hablamos, por ejemplo, periodo de tiempo y frecuencias definidos, por ejemplo, esto puede ser los periodos de retorno, ¿no? Tanto del fenómeno El Niño, de un terremoto, ¿no? Entonces, cada peligro tiene también un análisis, digamos, de parámetros. Aquí, por ejemplo, le hace falta mencionar el tema de la magnitud, el tema de digamos, el área de ocurrencia del desastre, ¿no? Son más parámetros que en el libro de Mann Weston no pueden encontrar. Pero en líneas generales, en el caso peruano, esta es la definición, digamos, de peligro, ¿no? Como les digo, en otras bibliografías esto va a variar. ¿No? En Argentina hay una diferencia entre peligro y amenaza, ¿no? En el libro de Van Westen hace una caracterización más extensa del peligro, ¿no? Inclusive también Van Westen hace ciertos debates sobre, por ejemplo, si la crecida digamos, del mar debido al deshielo que se está dando en los polos es un peligro, por ejemplo, ¿no? Para él menciona que como es un proceso muy lento, por lo tanto, los países tienen tiempo para poder, digamos, tomar medidas, ¿no? Y por lo tanto no hablaríamos de peligro, porque el peligro se entiende como un evento, digamos, potencialmente dañino, ¿no? Mientras que ese evento es muy lento, aquí estamos hablando de una cuestión muy violenta, ¿no? Muy rápida, muy digamos, fuerte, ¿no? Tanto en magnitud, intensidad, entre otros. Ahora, esta es la clasificación de CENEPREC. La geodinámica interna son aquellos, digamos, originado producto, digamos, del movimiento interno de la Tierra, tanto terremotos, tsunami, digamos, el peligro volcánico. Si hablamos de los fenómenos de dinámica externa, nos referimos a aquellos que, digamos, ocurren en la corteza terrestre, tanto eventos geológicos como caída de rocas, movimientos en masa, deslizamientos, entre otros. Y también están, digamos, los peligros por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿no? Tanto, digamos, la ocurrencia de fuertes lluvias o también la ausencia, digamos, de lluvia, ¿no? Esto se expresa como inundaciones pluviales, fluviales, sequías, ¿no? También está asociado a los nevados, entre otros. Y los peligros de acción humana son aquellos tanto peligros físicos, químicos, biológicos. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de contaminación ambiental, podemos hablar incendios urbanos, podemos hablar de pandemias, entre otros, ¿no?
Entonces, esto es algo muy importante, que hay una caracterización muy interesante del peligro. El comportamiento del peligro también es muy específico, ¿no? No hay una generalidad de todos los peligros, ¿no? Mientras que en un terremoto podemos decir que la intensidad y la magnitud tienen cierta correlación, es decir, a mayor magnitud, mayor es la intensidad. En el caso de una sequía, tiene un comportamiento normal, ¿no? ¿Por qué? Porque la ausencia de lluvia te lleva a una sequía terrible, pero la excesiva lluvia te genera un fenómeno El Niño, ¿no? Entonces, ambos extremos son una catástrofe, ¿no? No sigue, digamos, una condición lineal, sino sigue esta condición normal, ¿no? Ausencia, catástrofe y, digamos, un aumento de las precipitaciones nos puede llevar también a una catástrofe, ¿no? Y así uno puede encontrar los distintos comportamientos para distintos eventos, ¿no? Es por eso que cuando se hace el análisis multipeligro, eh, no podríamos hacer un análisis tipo EVAR considerando los parámetros del terreno similar. Eso lo voy a explicar también en otro momento, pero en líneas generales, cuando uno hace análisis de peligros de inundaciones, considera parámetros tanto de geología, geomorfología, pendientes, entre otras. Y claro, hay cierto comportamiento, priorización de las variables, pero que solamente ocurren para determinados eventos. Si uno cambia de región, cambia de escenario, cambia por ejemplo, de peligro, ahí el comportamiento de las variables es lógicamente distinta, ¿no? El, el peor error que puede cometer un gestor del riesgo es pensar que existe una generalidad del peligro. Es decir, uno puede ver ciertos comportamientos y pensar que todos los peligros se comportan igual, ¿no? Esta gráfica lo demuestra que, por el contrario, sigue todos distintos comportamientos y comportamientos que ustedes los pueden encontrar en el libro de Man Weston, porque inclusive hacen un análisis estadístico de todo ello, ¿no? Inclusive tiene un capítulo por cada tipo de peligro, así que eso lo vamos a estudiar durante el año. Bueno, este es el mapa de peligro sísmico a nivel mundial. Como saben, vivimos en una zona altamente sísmica, en la costa peruana. Países como Irán, Turquía también son zonas, el Japón, ¿no? Son zonas también altamente sísmicas, ¿no? China, ¿no? Ahora, también se encuentra el registro del mapa sísmico del Perú. Este mapita del IGP, donde se muestra, por ejemplo, los distintos colores. Eh, por ejemplo, de color rojo son aquellos terremotos o eventos sismos superficiales, es decir, que ocurren eh, menores de 60 kilómetros de profundidad. Y como podrán ver, a medida que uno se va hacia el Brasil, es que encuentra eventos más profundos, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente en la costa peruana ocurre, digamos, eh, el, la, el evento sísmico debido a la fricción ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Tiene un nombre, tanto la fricción de las placas es que generan este tipo de eventos. ¿Y qué pasa cuando ocurre un terremoto? Por ejemplo, uno puede ver las noticias y ocurre un terremoto en la selva de 8 grados, ¿no? Y claro, uno se alarma tremendamente, ¿no? Y luego ve el reporte técnico y dice, mira, terremoto de 8 grados, intensidad 3. Y uno revisa qué es intensidad 3, ¿no? Que prácticamente ha habido un zumbido en tu vivienda, ¿no? Si fuera, digamos, una intensidad 8, claro, ya hay una ruptura de vidrio, caída de muebles, entre otras cosas, ¿no? Eh, entonces uno cuando revise, digamos, el reporte sísmico, no se deje, digamos, sorprender solamente digamos, la magnitud, que claro, puede ser alto, y viceversa, puede ser bajo. Lo que más, digamos, nos podría interesar es la intensidad, ¿no? Conocer cómo ha sido la percepción tanto del terremoto, y también otra variable importante es conocer la profundidad, porque mientras en la selva los terremotos son a una profundidad de 120 kilómetros de profundidad, eh, o inclusive 200, 300, en la costa peruana puede ser de 15, 30, ¿no? Y esa diferencia de profundidades te genera una liberación de energía muy distinta y que en el caso de la costa peruana es
puede ser inclusive terrible, ¿no? Ahora, hasta acá, esa es la parte de peligros. Ahora vamos a entrar a la parte de la vulnerabilidad. Miren, la vulnerabilidad que está asociada, mientras que nosotros podríamos decir que el peligro tiene un carácter más, digamos, natural, ¿no? Que son procesos tanto históricos, geológicos, climatológicos, entre otros. La ocupación o el desarrollo, digamos, de las sociedades ha generado ciertas condiciones también, tanto de vivienda, de gobierno, de economía, de educación, de salud, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la vulnerabilidad, estudiamos como marco de estudio. Siempre el riesgo de desastre nos interesa conocer cuáles son las zonas donde se concentra el riesgo, ¿no? Y efectivamente, lo que encontramos son viviendas muy precarias, encontramos pobreza. Claro, muchos de aquí seguro por tener una vida bastante, digamos, dentro de la ciudad, pero basta, creo que, estoy seguro que la mayoría ha hecho trabajo de campo, basta con recorrer el centro, digamos, la periferia de Lima y uno encuentra condiciones de vivienda bastante precarias, ¿no? Y claro, esto en los últimos años, en vez, digamos, de tener un mayor, digamos, acceso a la ciudad, por el contrario, las condiciones se han incrementado, ¿no? Entonces, estas condiciones tanto de precariedad de la vivienda, configuración estructural, número de pisos, el tema de las cimentaciones. Si hablamos de la sociedad, estamos hablando, digamos, de la participación vecinal, de la solidaridad entre los vecinos. Si hablamos, por ejemplo, en temas económicos, digamos, de cuánto es el ingreso mensual, entre otras variables, o el acceso a un seguro de salud, entre otros, vemos que encontramos una ciudad, por un lado, donde existe, digamos, una mayor concentración de la riqueza, y encontramos una zona de expansión urbana, no con condiciones precarias de vivienda, ¿no? Entonces, y claro, dentro de este análisis de poder comprender el riesgo, vamos a encontrar un sinfín de metodologías. Es una metodología muy interesante que explica el desastre. Tiene un análisis tanto dinámico de la construcción social del desastre. Y claro, dentro de eso uno encuentra tanto el cambio climático, urbanización. Aquí le estoy compartiendo el paper para que lo puedan revisar. Es una publicación muy interesante. Entonces lo dejo también como tarea. Y por ejemplo, en estos mapas se puede ver cómo ha evolucionado la ciudad. En este caso, este es Ventanilla y este es Puente Piedra. Y prácticamente en menos de 20 años se ha dado un proceso de un crecimiento de viviendas cada vez en zonas más alejadas, empinadas, peligrosas, ¿no? Donde prácticamente debido a la topografía del terreno es que no se ha podido construir calles regulares, ¿no? Y todas estas curvas que siguen son zonas justamente de laderas, donde, por ejemplo, dar acceso de agua y saneamiento es cada vez más caro, ¿no? Hay estudios justamente que muestran eh, en que dar agua y saneamiento a estos lugares en pendiente tiene un costo entre 5 a 7 veces más que en zonas bajas, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra las condiciones de vivienda y también el promedio mensual que gana cada de las familias, ¿no? Que esta es una publicación del INEI, del estratos socioeconómicos, en las cuales el color morado, claro, tiene mejores condiciones tanto de vivienda, eh, acceso público, digamos, a completos, ¿no? Eh, en cambio, digamos, estas condiciones de vivienda que son más oscuras, color rojo, son aquellas viviendas mucho más pequeñas, el acceso al agua potable y saneamiento son limitados, entre otros, ¿no? Y estas imágenes, por ejemplo, creo que sí, varios lo hemos visto, tanto en las casonas del centro de Lima, zonas en laderas, eh, eh, por ejemplo, las viviendas que se ubican sobre llantas, entre otras, ¿no? Ujú. Entonces, y también dentro de esta explicación urbana, ¿no? Del problema de la vivienda, es que hay ciertas teorizaciones muy interesantes,
data estadística también que en los últimos años se ha podido registrar. Por ejemplo, en el estudio de Grade menciona que cómo es el comportamiento tanto de las urbanizaciones formales y informales, ¿no? Y encontramos que en los últimos 20 años solamente, o bueno, menos del 1% son proyectos de vivienda de interés social. Es decir, claro, ha habido un aumento en las zonas urbanas, tanto de la pobreza, de las condiciones, o bueno, la necesidad de vivienda, y que el Estado no ha podido garantizar vivienda, eh, digamos, pongámosles un nombre, vivienda digna, por ejemplo, ¿no? O vivienda adecuada, ¿no? Y que prácticamente el 1% refleja una crisis, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, inclusive de reubicación, es un término que en el Perú es sinónimo de fracaso, ¿no? Entonces, en cambio, países como Colombia, como Chile, Uruguay, tienen, digamos, proyectos muy interesantes y que han podido ser viables, ¿no? En el caso peruano, ha habido una serie de problemas que no han podido que estas cifras aumenten, ¿no? Inclusive Venezuela en crisis, ellos han podido implementar el proyecto Misión Vivienda, ¿no? Y que han dado miles y miles de viviendas, digamos, y reubicación de laderas, entre otras, ¿no? Entonces es un tema que se necesita hacer, digamos, bastante reflexión sobre el problema urbano, sobre el problema de la vivienda. Ahora, estos mapitas, como le mostré de aquí, del tema socioeconómico, existen una serie de similitud en otros estudios, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio un poco más antiguo del INEI 2007. Entonces, mientras que el de acá es del 2017, igual las características son similares, ¿no? Hay una concentración de viviendas con cierto grado de vulnerabilidad baja y otras que están en expansión que son bastante precarias, ¿no? Si hablamos en términos de agua, de acceso al agua potable, el suministro de agua, de igual forma, ¿no? Mientras que el azul, digamos, está a la red permanente, las demás tienen un limitado, digamos, ¿no? O son alimentados con cisternas de agua, ¿no? Igual el tema de accesibilidad, este ya es un modelo, por ejemplo, del tiempo que demoran los bomberos, ¿no? Mientras que aquí en el centro las calles son más rápidos el acceso, aún con el tráfico. En las zonas laderas es mucho más difícil poder llegar, ¿no? Y claro, y uno revisa otros mapas, tanto exposición al peligro sísmico, vulnerabilidad de la vivienda, el tema de la pobreza, este es de las vulnerabilidades, siempre hay una similitud. Entonces, para darnos una idea, es que hay una zona de expansión urbana, de concentración de la pobreza, de las condiciones de vivienda que a nosotros como gestores de riesgo nos interesa estudiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Kirio, uno ya, bueno, que uno estamos impulsando el proyecto de investigación Kirio, es que encontramos condiciones de vivienda, claro, muy interesantes, pero a la vez es como un cementerio urbano, ¿no? ¿Por qué? Porque encuentra una zona bastante empinada, que en la parte de arriba hay una gran cantidad de rocas y lamentablemente hay casitas bien precarias, ¿no? Que se construyen en la mitad, ¿no? Inclusive para poder llegar hay que hacer todo un recorrido de más de 20 minutos porque tienes que cruzar, digamos, el cauce. Entonces, la última vez que hemos ido se seguían construyendo más casitas, ¿no? Y claro, uno dice, oye, esta es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible que se permita en pleno 2025 este tipo de vivienda, ¿no? Y claro, una lógica de crecimiento informal, de crecimiento ilegal de la vivienda, es que te genera este tipo de casos. Y claro, uno cuando hace un análisis mayor, no solamente evidencia ese ejemplo puntual de Kirio, sino encuentra que hay un problema generalizado de la vivienda, ¿no? Que parte inclusive de no poder garantizar condominios o vivienda de interés social en las zonas más consolidadas. Entonces, vamos a planificar un foro para poder conversar sobre el problema urbano, de cómo estas, digamos, estas formas de acceso, digamos, a la ciudad genera condiciones de riesgo, ¿no? Y claro, no es un problema exclusivamente de Lima, sino es un problema que ocurre en las grandes ciudades latinoamericanas. Ese problema que les comenté cuando hagamos el taller de lectura, vamos a ver que está, por ejemplo, ocurre en Bogotá,
ocurre en Santiago, ocurre en Buenos Aires. Claro, son condiciones, cada país tiene sus particularidades, pero también se evidencia que hay una expansión de la ciudad. Claro, algunos con mayores grados de informalidad. En el caso peruano ya es un caso bastante crítico. eh, pero claro, nuestra expansión urbana son sobre zonas muy en condiciones de peligro muy altas, ¿no? Mientras que en Chile todavía se pueden encontrar zonas relativamente planas, ¿no? Aquí prácticamente nos acomodamos en un lugar bastante empinado, ¿no? Y claro, y dentro de esta teorización de la vulnerabilidad es que han existido una serie de modelos. Este es el modelo PAR, que explica cómo se genera el desastre. Y para explicar la vulnerabilidad, también tres cosas, ¿no? Causas de fondo, presiones dinámicas y condiciones inseguras. Y que claro, Alan Lavelle también toma de este esquema para poder explicar la construcción social del riesgo, ¿no? Ahora, en el tema de la vulnerabilidad existen tres elementos muy importantes. Elementos expuestos, está, vamos a ver, ya. Entonces, miren, en elementos expuestos se refiere a los elementos en la dimensión social, económica y ambiental que se encuentra en un área geográfica de influencia del fenómeno de origen natural. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un huaico, y el huaico, o movimientos en masa, digamos un término más técnico, tenemos por dónde va a pasar. Ya tenemos los modelos, tenemos a cierto periodo de retorno, ¿no? Y el hecho que tu vivienda esté dentro de esa mancha es que te refleja el grado de exposición. Si está dentro de la mancha, hablamos de un elemento expuesto. Y claro, lógicamente, si hablamos de un elemento lejano a esa mancha, en condiciones seguras, ¿no? Podemos decir, ya, es un elemento que no está expuesto a ese peligro, ¿no? Y esto es muy importante decirlo porque a medida que se pega, digamos, el cauce y la quebrada, eh, en uno encuentra que el elemento puede estar expuesto al huaico. Pero ¿qué pasa si tú te alejas demasiado o estás encima de una ladera y existe otra roca que posiblemente caiga sobre tu casa? Claro, ahí puede ser que sea un elemento no expuesto al hueco, pero que pueda estar expuesto a la caída de rocas, ¿no? Entonces, es por eso que en el análisis multipeligro es muy importante conocer la zona por donde va a ocurrir el peligro. Y lamentablemente, a una escala local, no tenemos los mapas. Entonces, cuando uno va a Kirio y dice, oye, voy a descargar mi mapita del SIGRIC. Y claro, el SIGRIC te da información, pero te da una información regional. Pero a nivel local, o sea, pasa o no pasa por aquí, no lo tenemos. Y es por eso que el análisis local a nosotros nos interesa bastante porque es un reto el hecho de ir a campo y no contar con información. Y empezar a reconstruir los mapas geológicos, de pendientes, geomorfológico, todos esos mapitas que claro, a un técnico o un ingeniero, un profesional te lo puede hacer, pero tiene un costo muy elevado. Al menos en Kirio, a través de las gestiones, hemos logrado que tantos equipos de geógrafos, equipos de geólogos puedan trabajar en campo, no han hecho vuelo dron, toma de muestras a la roca y han generado productos a una escala muy buena, ¿no? Y ya con esa escala, uno puede empezar a hacer ciertos modelamientos, cierto análisis y hacer cierta identificación de los peligros, ¿no? ¿Por qué lo digo cierta identificación de los peligros? Porque mañana, de acá a un par de años, va a llegar nuevas metodologías y nos va a permitir hacer nuevos modelos más, digamos, precisos y exactos. Entonces, y claro, y a medida que pasen los años, también se entiende que mientras que en Kirio sigamos trabajando, vamos a generar una serie tanto de insumos, documentos, reportes, ¿no? Y eso va a alimentar justamente al análisis, digamos, de peligros y también del riesgo, ¿no? Entonces, elementos expuestos está vinculado a que está o no está expuesto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la vulnerabilidad, de acuerdo al SINAGER, se define qué es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por la acción de un peligro o amenaza, ¿no? Es decir, si esta roca finalmente va a generar daños a mi vivienda, a la persona, a un mercado, a una industria, etcétera, etcétera, ¿no? A una red vial, una red de canales, etcétera, ¿no? Entonces, este grado, digamos, ¿por qué? Porque la roca en un determinado momento puede golpear la vivienda, ¿no?
Pero ¿qué pasa si la vivienda tiene un muro de contención? O bueno, o por ejemplo esta roca y la población, para asegurarse, dice aquí hay que hacer todo un corte con el objetivo que la roca cae y se quede aquí. Bacán, ¿no? Claro, esto tiene un costo, ¿no? Que uno puede pensar en otros tipos de medidas, ¿no? Como fracturar la roca, cortar la roca. Pero, digamos, esta susceptibilidad o estas medidas que toma la población, tanto del corte, de poner muros de contención, de hacer obras, etcétera, ya es una acción de vulnerabilidad, ¿no? Que la misma población, de una manera organizada, puede, digamos, reducir el riesgo, ¿no? Pero, digamos, aquí vamos a descubrir que hay ciertas variables que definen la vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad contempla, como habíamos dicho, la exposición, que puede estar dentro o fuera de la mancha del peligro, tiene la fragilidad y tiene la resiliencia. La fragilidad corresponde a las condiciones internas del elemento. Es decir, la vivienda que es, puede ser de un tipo de material, ¿no? Que puede ser ladrillo, concreto, madera, piedra, ¿no? Tiene un estado de conservación, es decir, que ha sido bien cuidado, maltratado, olvidado, etcétera. Puede tener una configuración estructural, puede tener un número de pisos, puede tener una serie digamos, contar con un ingeniero o no contar, ¿no? Es decir, ser informal en la construcción. Si hablamos, por ejemplo, en términos sociales, ¿no? Si es que la familia cuenta con un plan, digamos, de respuesta familiar, si cuenta con, digamos, o con o sea, con una serie de elementos que son propias tanto de la vivienda y la familia, ¿no? En cambio, la resiliencia corresponde a cómo se puede actuar, digamos, frente a lo externo. Y aquí también juega un papel muy importante la organización, tanto de la familia como la organización vecinal. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un terremoto, la familia previamente, claro, debió tener su mochila de emergencia, debió poner en práctica, ensayar algunos simulacros, y a nivel comunitario también, ¿no? De tener zonas seguras, zonas de puntos de reunión, señalización, entre otras, ¿no? Entonces, exposición es que esté sí o no ubicado dentro de la mancha de peligro, fragilidad, condiciones internas y resiliencia, cómo uno actúa frente al externo, ¿no? Y esto también es clave, ¿no? A mayor exposición, es decir, está más cerca del peligro, mayor la vulnerabilidad. A mayor fragilidad, es decir, condiciones más precarias de la vivienda, tenemos mayor vulnerabilidad. A mayor resiliencia, a mayor, digamos, preparación, capacitación de la población, la vulnerabilidad es menor, ¿no? O sea, el comportamiento, miren, positivo, positivo y negativo, ¿no? Ahora hablemos del riesgo de desastres. Y para hablar del riesgo de desastres, ya estamos combinando tanto la variable de peligro y la variable de vulnerabilidad. La política de riesgo de desastres del 2050 eh, se muestra, por ejemplo, cómo interpretamos el riesgo, ¿no? Y esta interpretación habla, digamos, tanto de causas, que es la parte de abajo son las causas, y en la parte de arriba son las consecuencias, ¿no? Tenemos causas como la ocupación y uso inadecuado del territorio, sin considerar actitudes y condiciones del riesgo, la débil comprensión del riesgo de desastres, la débil gobernanza, la débil incorporación de la GRD en las inversiones públicas y privadas y la falta de eficiencia de oportunidades para la respuesta y ocupación. ¿Esto qué te genera? Te genera incremento en la informalidad y vulnerabilidad ante desastres, altos niveles de riesgo, incremento del impacto de desastres a largo plazo, población desatendida, ¿no? Y claro, acá hay dos elementos claves, ¿no? La generación de nuevos riesgos, porque claro, se felicita mucho los grandes avances que tiene el Perú en GRD. No saben en los últimos meses cómo se puede estar avanzando tanto en presupuesto, organización, etcétera, normativa, pero lamentablemente al costado, en la periferia de la ciudad, el crecimiento del riesgo es mucho mayor. Entonces, si nosotros no atendemos el riesgo futuro, prácticamente hacemos, digamos, que nuestro esfuerzo no sirva de mucho, ¿no? Y esto lo digo porque justamente el libro que vamos a ver en el taller de lectura
uno de los autores menciona algo muy interesante, ¿no? Que estuvo varios años trabajando en Perú y que ahora está en Costa Rica. Él decía, por ejemplo, cuando se inauguró la escuela, bueno, el inicio de clases de escuela de geografía en Costa Rica, él decía que cuando venía a Perú, iba a las oficinas del CENEPREC, del Ministerio de Vivienda, encontraba computadoras, que había todo un mapeo del riesgo, encontraba una gran cantidad de normativas, libros, presupuestos, y encontraba todo un aparato de... Y uno decía, oye, el Perú es potencia en GRD, ¿no? Porque esa capacidad, digamos, de monitoreo, de análisis, de documentos, normativa, no lo tenía cualquier país, ¿no? Pero que lamentablemente bastaba con recorrer la periferia de Lima y evidenciabas que todo lo que estaba escrito, muy poco se había hecho. Y eso es justamente porque no estamos atendiendo los nuevos riesgos. Y es ahí donde uno tiene que replantear también muchas políticas, ¿no? Y claro, otra expresión de todo ello es la exclusión social, ¿no? Es decir, el acceso a la ciudad es cada vez más difícil, ¿no? Ahora, acá hay un desarrollo, digamos, de justamente las causas. Lo comparto igual el PPT para que ustedes puedan de revisarlo. Este es de la política de gestión de riesgo de desastres al 2050. Ahora, ¿qué es el riesgo? Es el peligro por la vulnerabilidad, ¿no? El peligro, la vulnerabilidad que es exposición, fragilidad, resiliencia. Y esta intersección te genera, digamos, el riesgo. Y que el riesgo en un determinado momento histórico, donde las condiciones de peligro, digamos, se presenten y donde las condiciones de vulnerabilidad, en especial aquellas viviendas en condiciones muy precarias, es que se genera el desastre, ¿no? ¿Qué es el riesgo? De acuerdo a Sinajer, es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro, ¿no? Para hacer digamos, el cálculo del peligro por vulnerabilidad, hay varias metodologías. Una metodología bien sencilla es una matriz doble entrada, donde uno pone el peligro, otro la vulnerabilidad, hace cierta multiplicación de las variables y genera este tipo de rangos, ¿no? De riesgo. Ahora, en el libro de Van Westen se menciona que hay muchos tipos de peligro, ¿no? Perdón, de riesgo, ¿no? Tanto de forma cualitativa como cuantitativa, ¿no? Dentro de lo, digamos, cuantitativo, que me parece que es lo que más estamos orientados, ¿no? Hay tanto el análisis probabilístico, el riesgo económico, hay un tema social también muy importante, ¿no? Que analizar. Esto también está en el libro de Van Westen y en cada libro también se muestra, digamos, una explicación un poquito más detallada con algunos ejemplos, ¿no? Esta es la gráfica que les comentaba, ¿no? De que no solamente hay que tener el mapita de riesgo, sino hay que tener los parámetros económicos para conocer la viabilidad de los proyectos, ¿no? Para realmente lo que uno afirma es viable o no es viable, ¿no? Y claro, no se trata tampoco de hacer una monetarización, de decir cuánto cuesta, sino en la viabilidad también ver, digamos, la apertura para que la sociedad, la población, se sienta a gusto con estos proyectos, ¿no? Lo peor que podemos hacer es una obra donde no sepa la población qué vamos a hacer, ¿no? Y este también es el drama nacional, ¿no? Muchas veces hacemos obras que a espaldas de la población, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es que la población no solamente sepa, sino también respalde, permita, digamos, que estas obras no solamente sean construidas, sino sean protegidas por ellos, ¿no? Yo les contaba la sesión anterior que había muchos canales en el norte del país. Claro, fueron esfuerzos locales, sin una planificación tal vez regional, pero que la población, en vez de cuidar un canal, prácticamente lanzaban basura, ¿no? Y luego se empezaron a llenar los canales y luego eran tapados, inclusive por la misma población. Y cuando ocurrieron las inundaciones por el fenómeno del Niño, no había por dónde evacuar el agua, ¿no? O sea, son realidades que en vez que la población, digamos, proteja, genera esas condiciones de riesgo, ¿no? Luego también, bueno, para este tema de la cuantificación económica, ya el CENEPREG a través de esta guía en el 2020 sacó, digamos, esta cuantificación económica, ¿no? Claro, aquí muestra algunas fórmulas, algunas
una aproximación. No, no se atreve, por ejemplo, el CENEPREC a detallar el procedimiento porque es muy debatible todo ello. Es más, si acá están amigos economistas, eh, digamos, hay bastante, digamos, bibliografía, ¿no? Que uno tiene que estudiar, revisar para poder, digamos, estimar el desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque en un desastre hay condiciones, no sé si tengo, no tengo la gráfica, hay condiciones donde, por ejemplo, ¿no? Se cae un puente. Y claro, ¿qué pasa si es que esa municipalidad, con ayuda del gobierno regional, inmediatamente ponen un puente bail, ¿no? Un puente, digamos, en caso de emergencia, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no lo tienes, ¿no? O sea, una emergencia tú lo puedes resolver en un par de días, como en caso no lo tengas y te puedas demorar meses, ¿no? Y eso es lo que le ha ocurrido en varias zonas del país, ¿no? ¿O qué pasa si quieres reubicar viviendas en que las viviendas han sido destruidas? Y claro, tienes módulos de vivienda, ¿no? Que te proporciona el Estado, INDECI nacional, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo tienes, ¿no? Entonces, mientras que puede haber una atención de la emergencia rápida, segura, mínima, ¿no? Puede haber un escenario también caótico donde prácticamente no tengamos las suficientes herramientas y que el sufrimiento, el daño, la desesperación se incremente, ¿no? Entonces, de igual forma, en el COVID se dieron cuenta que había las mascarillas, ¿no? En un determinado momento había el coste de la mascarilla costaba 20 soles, ¿no? Y un determinado momento estaba 2 por un sol, ¿no? Entonces, eh, hay un rol, hay un tema, digamos, del análisis económico que explica todo ello, ¿no? Claro, hay leyes de mercado, entre otras, pero que sobre todo el escenario de peligro es, o perdón, del desastre puede haber distintos escenarios, ¿no? ¿Y qué es la gestión del riesgo de desastres? Esta es una definición del PNUC que explica, bueno, me parece que es una explicación muy importante mostrarla. Eh, por ejemplo, la gestión del riesgo de desastre dice, es un proceso planificado, concertado, participativo e integral de la reducción de las condiciones de riesgo de desastres en una comunidad. Aquí la primera parte explica que es un proceso amplio, digamos, participativo, integral, ¿no? O sea, de todos. Eh, ¿Por qué? Porque el riesgo no es una cuestión, digamos, momentánea de atender una emergencia, ¿no? Sino hay un antes, hay un momento de la emergencia y un después, ¿no? Hay un riesgo pasado, un riesgo presente y un riesgo futuro, ¿no? Y en todos los procesos uno tiene que actuar. Y no tiene que actuar solo, sino tiene que ser lo participativo posible, ¿no? Por otro lado, dice, en una comunidad, región o país. Eh, Luego sí dice, implica la complementariedad de capacidades y recursos locales, regionales y nacionales y está íntimamente ligado a la búsqueda del desarrollo sostenible. Este es muy importante, el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la ciudad, que cada vez en zonas más alejadas, peligrosas, ¿no? Ubicadas en laderas muy empinadas, dar agua y saneamiento es muy costoso, ¿no? Entonces uno revisa Chosica, Ate Vitarte, San Juan del Lurigancho, y la dinámica de crecimiento de la vivienda se evidencia que hay, digamos, un crecimiento insostenible. Vamos a llegar a un límite donde prácticamente las condiciones económicas de la sociedad no va a poder permitir abastecer a todos, ¿no? Inclusive ahora, ¿no? Encontramos localidades que se demoran 10, 20 años en tener servicios, ¿no? Y en ese tiempo ocurre un desastre y las condiciones de pobreza aún se incrementan, ¿no? Entonces, la única forma de apostar, digamos, por la planificación territorial es también hablar de la sostenibilidad bajo un enfoque de la GRD, ¿no? Dice, es el conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales para implementar políticas y estrategias con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales y desastres ambientales, ¿no? O sea, ese es muy importante, ¿no? Que tiene que haber una decisión política, administrativa, de organización, etcétera, ¿no? Sin voluntad política no se podría construir nada, ¿no? Sigamos. Y esta es la definición del CNPREC. Dice, es un proceso
social cuyo fin es la prevención, reducción y control permanente del riesgo. Bueno, están asociadas también a lo que habíamos visto, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad y defensa nacional del territorio de manera sostenible, ¿no? Ujú. Sigamos. Son los procesos de la GRD. Es el marco mundial. Y aquí se ven, por ejemplo, algunas medidas que el Estado está tomando para reducir el riesgo al 2050, ¿no? Igual, el documento les comparto para que lo puedan revisar. Desde mi punto de vista es bastante amplio, muy, muy interesante. Solo que esta política se aprobó en plena pandemia, ¿no? Lo mejor hubiera sido que a partir de la pandemia se haya discutido con un análisis con mucha mayor profundidad ese desastre y tener, digamos, una mayor compresión al fondo del desastre, ¿no? Pero hasta donde he podido revisar a detalle, sí es un buen documento, ¿no? Y claro, el rol de la universidad es ir mucho más allá del aspecto normativo, ¿no? De aquí tienen que darse nuevas orientaciones, repensar el riesgo, repensar las políticas, entre otras, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Hasta aquí, hasta aquí quedamos en esta exposición. Vamos a abrir una ronda de consultas, intervenciones. Pueden tomar la palabra o en todo caso vamos a leer los comentarios. Si alguien se anima a tomar la palabra, pregunten, por favor. Pueden prender su micro, no se preocupen. Ya, adelante, adelante, Eduardo, adelante. Sí, por ahí, el cero en la mano. Sí, ya nadie quiere preguntar. Ya, adelante, 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 Carlos. Sí, sí, Carlos, puedes prender tu micro. Vaya, piden la asistencia, ¿no? Vamos a enviar la asistencia. Sí, adelante, ahora sí se escucha, Carlos, adelante. Sí, sí, adelante. Ujú. De la uni, la uni, la uni. Sí, gracias. Sí. Ah, genial, genial, pero. Ujú, así es. Ujú,
Ujú. Ah, ya. Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, lo que pasa es que en la universidad, eh, o sea, también, digamos, ¿cómo lo podría explicar? Ha estado ausente de las políticas del país. Yo diría que en los años, o sea, yo estudié en el 2009 hasta el 2015 en la uni. Claro, luego estudié la maestría en GRD, en la uni también, y luego la maestría en planificación territorial en San Marcos. Lo que pasa es que muy poco debate sobre la cuestión de la política de vivienda, la política de GRD, la política ambiental, se discute en las aulas universitarias. Y eso también refleja en que hay poca iniciativa de voluntariados, tanto técnicos, tanto de colaboración con la comunidad. El año pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una amiga de Brasil, una investigadora que ya tiene, es doctora, muy joven y doctora en brasileña, ella, por ejemplo, cuando nos contaba cómo los avances del riesgo en Brasil, ella nos decía, Bolsonaro, un presidente que no creía en el cambio climático, que minimizó el impacto del desastre, de la COVID. Y decía, en Brasil, en los últimos, bajo su gestión, no hemos avanzado en nada en la gestión, lo que es, digamos, la normativa de GRD. Pero lo que sí nosotros tenemos es que las universidades han tenido un impacto de un trabajo comunitario, ¿no? Es decir, los estudiantes salen de la universidad a hacer un trabajo barrial, a hacer un trabajo de voluntariado, de asistencia técnica, y claro, dentro de esa labor académica es que incluyen el tema del cambio climático, desigualdades urbanas, el derecho a la ciudad, entre otras cosas muy interesantes, ¿no? Y claro, uno se da cuenta, ¿no? En cambio, en el Perú tenemos toda una normativa que nos dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Aún teniendo esa normativa, no hemos logrado un mayor acercamiento con la universidad y la sociedad. Entonces, al menos se rescata bastante en la uni, porque al menos desde el programa de voluntariado hemos intentado acercarnos a la comunidad de Quirio, que son las comunidades donde venimos trabajando ya más de 3 años. Y claro, el objetivo es al menos en Quirio formar eh, ¿cómo se dice? Bueno, inicialmente el laboratorio urbano lo habíamos puesto, ahora está, digamos, como centro de innovación urbana. Y claro, dentro de eso vamos a algunas localidades también a evidenciar el riesgo para poder sumar a esta investigación. Claro, esa localidad la elegimos porque, digamos, representa una serie tanto de peligros, tanto de vulnerabilidades y expresión del riesgo que nos permitirían, digamos, reformular muchas políticas, ¿no? Y lo que mencionas en los segundos, sí, vamos a intentar, en todo caso, al documento agregar más datos, más bibliografía. Si me dan, digamos, hasta el viernes, yo le agrego más datos y le comparto, o bueno, yo lo comparto ahorita como está, pero sí me comprometo a que en unos próximos días agregarle más información al documento y lo compartimos, ¿no? Ujú. Ya. Muchas gracias. A ver, vamos a seguir. No sé si alguien quiere preguntar. Ya, por acá no dice Moisés. Estimado Diego, uno de los temas con el COVID es que desde el principio no fue manejada como un desastre, sino como un tema de salud. Por ello, muchos países, entre ellos el nuestro, no activaron en su totalidad la respuesta de todos los sectores, sino fundamentalmente del MINSO. Esa fue una de las reflexiones de Alan Label. Sí, la verdad es que el tema de la COVID tiene que llevarnos a una reflexión profunda, ¿no? No podemos la verdad es que el costo social ha sido muy fuerte. Entiendo que inclusive muchos presentes hemos perdido a un familiar cercano, ¿no? Eh, y la verdad es que no puede ser posible que no haya lecciones aprendidas, ¿no? Y todo ese debate hay que nuevamente retomarlo, ¿no? Con el dolor que implicó hacer ese estudio, ¿no? Eh, Alejandra nos dice por aquí, vamos a ver. Ah, ya, ya. Uy, Alejandra, no estás en el grupo ya. Un favor, Alejandra.
Si estás ahí, por favor, te dejo mi número, escríbeme, por favor. Lo que pasa es que me he dado cuenta que varios números que llenaron el link de la inscripción no tenía WhatsApp. Entonces, entiendo que por ahí seguro se digitalizó mal, pero no, con toda confianza escríbeme y ahí te comparto el link. Ya, chévere, chévere. Dice, la pobreza es alta en Chosica en algunas zonas y muchas invasiones en lugar no propicio, por lo cual se generan el tema de los huaicos al no estudiar el lugar antes de vivir. Sí, la verdad es que hay una lógica de crecimiento de la vivienda de la ciudad que no consideran el peligro, ¿no? Y la verdad es que necesitamos justamente poder, por acá, necesitamos hacer el análisis local. Sí, necesitamos hacer análisis local porque en el tema local prácticamente no hay, uy, en análisis local prácticamente no hay mapas, ¿no? Y claro, por otro lado, los promotores de la vivienda informal quieren como sea optimizar también los terrenos y ofrecen, digamos, terrenos muy, pero muy, eh, digamos, peligrosos, ¿no? Miren, la explicación, digamos, rápida de cómo se genera ese desastre es que hay un círculo vicioso entre el riesgo, el desastre y la pobreza, ¿no? Mientras que en las zonas, digamos, más, digamos, consolidadas de Chosica, prácticamente el suelo urbano cada vez es más, digamos, cada vez hay menos suelo urbano. Esta escasez incrementa el valor del suelo, ¿no? Y frente al aumento, digamos, tanto de la población y la necesidad de vivienda, es que buscan, digamos, zonas de mayor, digamos, accesibilidad, es decir, más baratos. Y en la periferia de la ciudad encuentra un mercado que ofrece vivienda, eh, digamos, a bajo costo, pero con riesgos terribles, ¿no? Y cuando ocurre el desastre, finalmente son las poblaciones más pobres las que más sufren, ¿no? Y claro, eso genera todo un círculo porque son estas poblaciones que más sufren las que ya no pueden acceder a la ciudad por los elevados costos que implica, ¿no? Y lo mismo ocurre con la recuperación, con la reconstrucción. Ahí también se genera otro círculo vicioso en que estas zonas que son más golpeadas, el costo de reconstruir es mucho más caro, ¿no? Y por lo tanto las condiciones de pobreza, desigualdad se incrementan, ¿no? Y es por eso que hablamos de una insostenibilidad del crecimiento urbano, ¿no? Felizmente, entiendo que desde el año pasado ya se creó la escuela de urbanismo en la UNI, entonces también va a ser una escuela que va a producir una gran cantidad de profesionales en el tema urbano y que estoy seguro que estos temas también que les comento se van a, digamos, poner en el debate técnico, ¿no? Es necesario planificar, digamos, la sociedad, ¿no? El tema urbano, la vivienda, entre otros, ¿no? Bueno, con ello entonces estaríamos cerrando el día de hoy. Nuevamente, las gracias por la asistencia. Nos estaríamos viendo el día de mañana. Mañana tenemos el taller de lectura. Vamos a comentar lo que se hizo el año pasado y también explicar un poco sobre la bibliografía. Y también vamos a compartir los libros que hoy día hemos visto, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Saludos. Muchas gracias.